Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un día maravilloso. Yo soy Susi y acompáñame a descubrir y a escuchar estos pequeños fragmentos de historia que a tu lado serán maravillosos. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un día maravilloso. Yo soy Susi y el podcast del día de hoy se titula Reyes Candelaria. En México, la tradición dice que el 5 de enero en la noche se parte la rosca de Reyes y a la persona a quien le salga el niño Dios, o como comúnmente le llamamos, el muñequito, a esa persona le toca poner los tamales para el día 2 de febrero. Y ese muñequito lo tienes que vestir y llevar a bendecir ese mismo 2 de febrero. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué? ¿Para qué? ¿O cómo ocurrió? ¿A quién se le ocurrió toda esta tradición? Bueno, pues el día de hoy yo te explico una a una el origen de estas tradiciones. Así que acompáñenme. El origen de la rosca de Reyes inicia en la antigua Roma, en una festividad llamada Saturnales de Roma, dedicada al dios Saturno. Era para celebrar los días más largos tras el solsticio de invierno, ya que durante el invierno usualmente oscurece más tarde. Y para estos festejos se elaboraban unos panes redondos con higos, dátiles y miel, que se repartían con todos. En el siglo III se le introdujeron habas secas, y quien encontraba el haba dentro del pan era nombrado Rey de Reyes. Fue una tradición que se quedó en la península ibérica, ya que en algún momento fue parte del Imperio Romano. Esta tradición fue traída a México en el siglo XVI. Muchos de nosotros nos hemos preguntado el significado de la rosca de Reyes, y bueno, su forma ovalada representa el amor infinito de Dios hacia nosotros sus hijos. Las frutas secas representan las joyas de las coronas de los Reyes Magos, y el niño Dios escondido dentro de la rosca de Reyes representa al niño Dios que fue escondido para que Herodes no lo matara el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Pensaríamos que la rosca de Reyes solo es una tradición más y que es meramente significativa, pero económicamente representa aún mucho más para el país. Según el CIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México, reportó que en 2016 se produjeron 4.6 millones de toneladas de naranja, 2.4 millones de toneladas de higo y 207.1 toneladas de cereza. Muchos de nosotros nos preguntamos si es que existieron los Reyes Magos y quiénes eran. Y bueno, los Reyes Magos eran unos sabios eruditos, alquimistas, astrónomos y estudiosos de las ciencias, que venían de Oriente y emprendieron un viaje guiados por la estrella de Belén para ver al Mesías, llevándole 3 regalos: oro, incienso y mirra. Se cree que provenían de Grecia y que emigraron a un antiguo reino llamado el Reino de Sabá, y que en algunas veces se llega a mencionar en la Biblia, y se cree que estuvo situada en el hoy país Etiopía. Se cree que son 3 Reyes Magos por el número de regalos. A veces se mencionan que son 4, pero la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguran que son 12. Los nombres y facciones de los 3 Reyes Magos aparecen por primera vez en el mosaico de San Apolinar. Baltasar, que es el más joven de los 3, con tez negra, fue quien regaló la mirra. La mirra es una resina aromática que se obtiene del árbol llamado Comípora mirra, originaria de Somalia, que se utilizaba para perfumes, ungüentos, medicinas y para diluir la tinta de los papiros, y su uso principal era para embalsamar a los muertos. Dicen que los Reyes Magos le regalaron la mirra a Jesús porque ya sabían que sería crucificado y la mirra era bastante cara en esa época. Gaspar, de Edad Media, que era de origen asiático, se cree que era mongol y que vivió hasta los 109 años. Él fue el que regaló el incienso, ya que para adorar a un dios se le debe de prender incienso. Y Melchor, un hombre de la tercera edad, de origen europeo, fue quien regaló el oro, ya que Jesús de Nazaret era el rey de los judíos. Cuenta la historia que los Reyes Magos vieron cuando apareció la estrella de Belén en el firmamento del atardecer, e inmediatamente emprendieron su viaje. Siguieron la estrella hasta Judea sin saber cuál era su significado o su destino, pero mientras ellos iban guiados por la estrella, iban descifrando el motivo de su viaje. La estrella se aparecía únicamente al atardecer
y se observaba toda la noche. Los Reyes Magos viajaban de noche, ya que la estrella les iba guiando delante de ellos, y la siguieron hasta llegar al castillo del rey Herodes, que los hizo pasar. Los Reyes Magos preguntaron por el bebé, el rey de los judíos, pero Herodes estaba muy desconcertado, ya que en su castillo no había nacido ningún bebé y nadie más podía ostentar el título del rey de los judíos más que él. Pero ya puesto en alerta e inteligentemente, el rey convocó en privado a los escribas, sacerdotes y sabios de su corte para que calcularan con exactitud cuándo apareció la estrella y los mandó averiguar todo acerca del niño, al que llamaban el Mesías. Ellos, al buscar respuestas rápidas, citaron un versículo del libro de Miqueas y lo interpretaron como la profecía de que el Mesías judío nacería en Belén. El rey Herodes, después de hablar con su grupo de sabios, regresó con los Reyes Magos, que le comentaron que ellos habían visto cuando la estrella apareció y que ella los había guiado hasta allí, y que esta señal indicaba que estaba próximo a nacer el Mesías y que ellos venían de Oriente para adorarlo. El rey Herodes estaba enojado y temía por su reinado. Sin embargo, el rey les dijo que no sabía de ningún bebé, pero que él era creyente de la religión judía y que no iba a oponerse a los designios de Dios, y que por favor investigaran dónde estaba el Mesías, y que en cuanto lo encontraran le indicaran en dónde se encontraba para que él también pudiera ir a adorarlo, tal como el Mesías lo merecía. Fue así que los 3 Reyes Magos se retiraron para seguir con su búsqueda, cuando de repente la estrella se quedó estática y debajo de ella estaba un humilde pesebre, donde al entrar encontraron un bebé entre la paja y sus padres velando su sueño. Cuenta la leyenda, o se cree, que la estrella de Belén se vio por 7 años en el firmamento de el atardecer y que al inicio de su aparición solo fue perceptible durante los meses de verano en Medio Oriente. Los Reyes Magos se quedaron a adorar a Jesús, pero entre sueños fueron avisados de que Herodes planeaba matar al Mesías. Fue así que ellos decidieron tomar otra ruta para evitar a Herodes. De igual manera, José fue advertido en un sueño por un ángel que los planes de Herodes eran matar al Mesías y que tenía que sacarlo y emigrar a Egipto. Y así fue. Jesús de Nazaret permaneció oculto en Egipto hasta que falleció el rey Herodes, y fue avisado también por un ángel de que ya debían de regresar. Por su parte, Herodes esperó el reporte de los Reyes Magos y el reporte de sus sabios, pero nadie le dio noticias. Fue así que, enfurecido, el 28 de diciembre decidió dar la orden de matar a todos los niños desde 0 años hasta la edad de 2 años, y hasta el día de hoy, ese día es recordado como el Día de los Santos Inocentes, en donde en México se acostumbra a hacer bromas y cuando tu víctima cae o ya le dices la verdad, él se da cuenta de que cayó en una broma y el bromista dice la peculiar frase de «Inocente palomita que te dejaste engañar, hoy en el Día de los Santos Inocentes en nadie debes confiar». Uno de los precedentes es la fiesta celta y pagana llamada Imbolc, asociada con el ritual de fertilidad que se celebra entre el solsticio de invierno y el de primavera, que curiosamente se festejaba entre los primeros días de febrero. Para los celtas, estas festividades eran importantes, ya que para ellos llegaba el periodo de lactancia de las ovejas, y eso significaba que las ovejas ya estaban listas para tener más crías, y así asegurar lana y comida. Otro de los motivos era porque se le rendía culto a la diosa de la metalurgia y del fuego llamada Brigitte, en donde se hacía una fogata para venerarla. Tras la evangelización cristiana se cambió y se asoció con Santa Brígida, y hoy se celebra en Escocia, Irlanda y en Suecia, donde esta santa tiene más relevancia, ya que era sueca, y hoy en día es la Santa Madre de los suecos. Para los mexicanos el día 2 de febrero significa Día de Tamales, pero ¿de dónde viene esa tradición? Bueno,
Sí, efectivamente, los españoles trajeron esta tradición en el siglo XVI, pero los tamales no. Esos provienen de nuestra cultura prehispánica. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Qué significa? Bueno, tamal del náhuatl tamali, que significa envuelto o cuidadoso. Los prehispánicos celebraban el Año Nuevo, que se celebraba en los primeros días de febrero. La tradición dictaba que se le ofrendaban tamales a los tlaloques para pedir buenas lluvias y tener buenas cosechas. Se ofrendaban tamales porque era uno de los platillos favoritos de los dioses, con los que comúnmente se le ofrendaban, y que no cualquiera podía comer. Estas fiestas de los tlaloques eran en honor al dios de la lluvia Tlaloc y a su hermana Chalchihuitlicue, para que mandaran a sus ayudantes los tlaloques a la tierra, ya que ellos eran los encargados de repartir la lluvia con sus vasijas de barro. Los tlaloques eran almas de niños menores de 8 años, que eran ofrendados en los templos dirigidos a Tlaloc, y se cuenta que si el niño lloraba mientras lo ofrendaban, ese niño iba a llegar a ser un buen tlaloque, asegurando que sí iba a repartir justamente el agua. Los indicios más antiguos de tamales datan del 8000 y 5000 a.C. Eran servidos para honrar el nacimiento de un bebé o para ofrendar en alguna festividad de algún dios. Los tamales se hacían con tequesquite o hirviendo hojas de tomate verde o cenizas. Esto servía para que la masa se hiciera ligera y esponjosa, ya que en esa época no existía la levadura y estos ingredientes servían como leudante. Se rellenaban con salsas y carne de guajolote o de venado. Tras la llegada de los españoles se hicieron sabores dulces, se les agregó manteca y carne de cerdo. Seguramente, ahora que escuchaste tequesquite, te preguntas, ¿qué es? Bueno, tequesquite proviene del náhuatl tequisquitl, que es una palabra compuesta de tetl, piedra, y de quisquitl, brotante. Es una roca alcalina de sal mineral de color grisácea, compuesta por bicarbonato de sodio, sal, carbonato de potasio, sulfato de sodio y arcilla, extraída y comercializada dentro del tianguis o mercado sobre ruedas de Tlatelolco por los pobladores del pueblo de Iztapalapa, obtenida del lago de Texcoco cuando el agua retrocedía o cuando era época de sequía. Se clasifica en 4: espumilla, confitillo, cascarilla y polvillo. Era utilizada en la época prehispánica para ablandar los nopales y los granos de elote. También para que actuara en la comida como leudante y también como sazonador. Tras la llegada de los españoles se dejó de comercializar por los habitantes de Iztapalapa. Hoy en día se sigue obteniendo de alguno de los lagos más importantes de México, utilizado por los vendedores de elote, pero de que no hay duda, de que los habitantes de Iztapalapa tienen una cosa más por qué sentirse orgullosos y de que el tequesquite es de Iztapalapa para el mundo. Los indígenas tenían una superstición que decía que cuando los tamales se pegaban a la olla y si alguien se comía la masa pegada a la olla, si era un hombre nunca tiraría bien de las flechas y si era una mujer nunca podría parir bien a un hijo porque el bebé se le iba a pegar en la matriz. Tras la llegada de los españoles y aprender las costumbres de los prehispánicos, las mismas órdenes religiosas encontraron similitudes en las festividades prehispánicas con las fiestas católicas, como el Día de la Candelaria, para evangelizar más fácil a los indígenas. Es así que en México se festeja el Día de la Candelaria, que es originaria de las Islas Canarias en Tenerife, España, después de encontrar una figurilla de madera con la imagen de la Virgen sosteniendo una vela y con el otro brazo cargando al niño Jesús. Cuenta la Biblia que el 2 de febrero María presentó en el templo a Jesús de Nazaret, pero la historia real de todo esto, según el judaísmo, del 25 de diciembre al 2 de febrero ya habían pasado 40 días del nacimiento de Jesús. Según dicta la antigua tradición judía, que todas las mujeres judías después del parto debían guardarse 40 días, ya que en esos 40 días las mujeres eran impuras por aún tener residuos de sangre producto del parto, y así las mujeres judías no podían entrar al templo o no podían tocar nada sagrado. Es por eso que el día 40 ellas debían presentarse al templo para purificarse. En el judaísmo, esto significa que las mujeres deben introducirse a una pileta llena de agua.
Es por eso que María a los 40 días, o sea, el 2 de febrero, acude al templo para purificarse, ya que María era judía. Y en ese día en la Biblia se le llama la purificación de la Virgen María. Pero aún hay más. Ese mismo día las mujeres aprovechaban que acudían al templo para poder presentar a sus hijos, pero la tradición dictaba que cuando tú presentabas a un bebé al templo, los padres debían de llevar un cordero o una paloma, según como les fuera posible en su economía, ya que al momento de presentar al bebé se sacrificaba dicho animal. Poco a poco, con el tiempo y para aliviar la economía de los feligreses, se sustituyeron por velas. Con el tiempo, el Imperio Romano adoptó la tradición. Bizancio fue el que inició la fiesta, pero en el siglo IX se le nombró Día de la Candelaria, que significa Día de las Velas. Hoy en día, las velas se llevan a la iglesia con el propósito de bendecirlas para purificar y pedir por los habitantes del lugar en donde serán prendidas. Y bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo este podcast. Ya saben que siempre hago estos podcasts con mucho amor para ustedes. Y bueno, por el momento sería todo. Les agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo el que sigan escuchando mis podcasts. Yo soy Susi y hasta el próximo podcast, ¿ok? Un beso enorme. Adiós.